Como lo indicábamos al principio del programa, pues vamos a hablar hoy con una persona que conoce muy bien a las FARC, ya que estuvo dentro de la organización muchos años, y ahora con motivo de la entrega de armas, de las FARC, pues él conoce en detalle qué armas tienen las FARC, porque justamente es quien se dedicaba a comprar armas para el bloque sur de las FARC. Estuvo en la guerrilla mucho tiempo, operaba entre el Putumayo y Ecuador, era el enlace de las FARC con Ecuador y ha tenido un ascenso, un escalamiento dentro de la organización terrorista durante muchos años que lo llevó a ganarse la confianza y a volverse el determinador para la compra de armas, para el manejo del canje de armas con droga que entraban por Ecuador hacia Colombia y que las cantidades junto con las características de las armas que ustedes van a escuchar y que él nos va a describir, pues están muy distantes de lo que nos han mostrado en esos contenedores que ha dejado ver en las Naciones Unidas como parte de la entrega de armas del grupo terrorista. Así que vamos a hablar en esta mañana aquí en este Colombia Universal, reportajes de Caracol, con alias Carlos. Él estuvo mucho tiempo en el bloque sur de las FARC y es un conocedor de todas las armas que tienen las FARC en su momento, de las caletas, de la técnica, de cómo las almacenaban, de todo lo que hay en torno a este que ha sido uno de los temas más neurálgicos dentro de este proceso que ha sido ocultado tanto por el gobierno como por las FARC con la complicidad ahora de las Naciones Unidas. ¿Por qué no se le deja ver al país las armas que están entregando? ¿Qué hay detrás de ocultar todos esos arsenales que están entregando, si son reales? ¿Por qué no se le muestran? ¿Por qué no hay un inventario de todas las armas de las FARC? Pues esas son las inquietudes que quedan y que ya están en el ambiente, pero que una persona como alias Carlos nos puede dar a entender realmente qué hay detrás de todo esto. Bienvenido, Carlos, un gusto que esté aquí con nosotros en Caracol a esta hora. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, usted ha visto lo que han entregado las FARC. Cuéntenos las armas que usted compraba para las FARC. Cuéntenos qué clases de armas usted empezó, las primeras que usted empezó a comprar para las FARC, y luego cómo fueron avanzando las compras de armas para el grupo terrorista cuando usted estaba en las filas. Pues una de las formas como se empezó fue trayendo cohetes. Entre ellos fueron las primeras 16 cajas que me tocó ayudar a cargar, 16 cajas de cohetes antiaéreos para los aviones. Fue una. .30 que se compraban mucho, .50, PKMs, fusiles, AK-47 y toda clase de municiones que todo entraba era por Ecuador. Cuando eso no se estaba molestando lo que era Puerto Vega, ahí en Puerto Vega fue donde se empezó a recibir todo. Después ya que el ejército empezó a empezar a retomar, nos trasladamos al Cuembí. Ya después que se recibían en el Cuembí, ahí llegó una noche en que recibimos 7 volquetadas, tapadas con cajas de atún, unos con arroz, con bultos de arroz. Solo encimitica era el tendido de arriba, pero todo el resto era cajas de armas, municiones, fusiles, ametralladoras, de todo eso para lanzagranadas múltiples. Los MGL. MGL, sí. Y sencillos también. Toda esa clase de armas para allá. Y lo que más me cautivó fueron las personas que le traían a ellos las armas, que eran rusos, los cuales las cambiaban por armas. Yo inclusive estuve... ¿Los rusos les traían las armas? Las armas, sí. ¿Y las cambiaban?
por droga, por cocaína. Lo último que les entregamos fue 1 tonelada encaletada en una tractomula en Ecuador, en Puerto Nuevo, con un doble piso. O sea, ustedes cogieron la tractomula, la arreglaron, le hicieron el doble fondo, le metieron la tonelada de cocaína y con esa tonelada de cocaína les pagaron parte de esas armas. Parte de esas armas y se les llevó inclusive hasta Guayaquil. O sea, ustedes, las FARC, le entregaron la cocaína a los rusos en Guayaquil. En Guayaquil, sí. O sea, ya prácticamente a puerto de mar. Sí, ya listica para llevarla. Y uno de los que más les entregaba las drogas a ellos allá era Kiko. Era un narcotraficante, porque ellos tenían el enlace de una vez con los del cartel de Juárez y Sinaloa. Entonces Kiko se las recibía y se las transportaba hasta allá directamente a México, y de México salía hacia Rusia o hacia España, que era uno de los centros más importantes para ellos para llevar las drogas, y de allá la volvían ya ellos platas y de una vez volvían acá a traerles armas también otra vez. Bueno, volvamos a las armas que... Una de las armas que más se compraban allá y la munición más grande era la antiaérea, la .50, la .30 y la PKM. Eran las armas que más se necesitaban allá y la munición más escasa era la .50. Y era lo que más se requería ya para traerse. Todo eso entraba desde Perú, Ecuador, se traía desde Panamá también. Todo eso era para el bloque sur. Bueno, para empezar a entender el mercado de las armas, cómo las FARC adquieren todas estas armas, los vendedores de armas, los que trafican con armas, ¿se las traen directamente hasta el punto de entrega o las FARC se van hasta allá a conseguirlas y las traen ellos mismos? ¿Cómo funciona el negocio? No. Ellos, para no arriesgar plata, ellos de una vez hacen el cambio, lo traen directamente hasta el punto, hasta el desembarque, donde nosotros recibíamos todo. O sea, las FARC no arriesgan nada. Cuando les incautan armas, ¿son de los narcotraficantes o son todavía de los comerciantes de armas, pero no son de las FARC? No, las FARC no paga armamento hasta que no esté en el punto donde la recibíamos nosotros. De resto no más. Ahora, por ejemplo... O sea, por eso, para entender, entonces, cuando les incautan armas, están todavía en poder del traficante. O sea, que esas armas no son de las FARC todavía. No son de las FARC todavía. Hasta el momento en que las recibía yo, junto con los milicianos y encargados que estaban en mi poder, ya cuando yo ya las tenía en mi poder, ya prácticamente ya los dejaba yo pasar hacia donde los comandantes a que arreglaran el precio y todo de cada fusil, cada ametralladora. ¿Cómo así? ¿El precio no viene arreglado ya? ¿Eso los traen y luego es que negocian? Ellos vienen y hablan, ya nomás se habla, llegan a un acuerdo, pero cuando están de una vez en el sitio ya le recatean el precio y entonces ya hacen otro arreglo. Entonces todo no es, las FARC por todo lado gana por A y gana por B. Entonces las FARC nunca pierden. Ellos cuando dicen que les cogimos a las FARC, no, se les cogieron fue a los traficantes de armas, no a las FARC. Las FARC no pierden, las FARC no pagan nada antes de entregarles. Las FARC pagan con droga en el punto donde ya les han entregado. En el punto donde se les ha entregado. ¿Cómo eran esas cargas que entraban por Ecuador? ¿Y por qué por Ecuador? Porque es que Ecuador es una parte donde no tiene control alguno. Los militares, muchos están pagados por las FARC. ¿Militares ecuatorianos? Ecuatorianos. Llegaban mismos a la casa donde yo estaba. Ellos llegaban allá, como Pedro por su casa. Había un capitán que era narcotraficante, que en 2 ocasiones se le llegó a recibir hasta 5 y 6 millones de dólares para comprarlo en droga. O sea, este capitán era que del ejército o de la policía ecuatoriana. Del ejército. Ejército ecuatoriano. Ejército ecuatoriano. Cuando se necesitaba pasar algún cargamento de armas, de una vez, muchas veces en los camiones del ejército se pasaban. O sea, las armas de los traficantes que iban para las FARC, que venían de Rusia, que venían de otros países, entraban a territorio de las FARC en camiones del ejército ecuatoriano.
Sí, algunas veces entraban con los camiones del ejército ecuatoriano y ellos de una vez venían en los RAN y en los Hammer, barriendo que no hubiera nada más por ahí. O sea, iban haciendo los Hammer, iban haciendo la avanzada para que no nadie los fuera a parar. Sí, la avanzada para que nadie los fuera a parar ni nada. Se entraban por dos partes, por Puerto Nuevo, que comprendía entre la Chona 2, Chona 1, la Mata de Banano y donde yo permanecía, que era la Playera. Por ahí se entraba. Abajo por la Gabarra era el otro sitio por donde se entraba. Pero Gabarra, Ecuador, no Gabarra, norte de Santander. Gabarra, Ecuador. Que eso es puro centro de Ecuador. Donde provincia de Sucumbíos, ¿no? De Sucumbíos, sí. Está abajo en Tipisca, también que era otro. Y está arriba en Barranca, que era el otro sitio por donde se entraban las armas. Para todo, pero siempre tenía un mismo destino. Lo que era el centro del bloque sur, no más. Nosotros simplemente recibíamos, embalábamos y mandábamos, no más. Ahora, ¿cómo hacían ustedes para pagar con droga? ¿Quiénes se encargaban de comprar la droga o de recibirla o de producirla para poder pagar esas armas con todas esas toneladas de droga que usted nos habla? Es que la droga no se compraba ya mucho, la droga era directamente recibida por las FARC le tiraba usura al campesino. Se le compraba 1.000, 1.100, 1.200 pesos el kilo de pasta de coca. Y ellos ya procesado lo vendían hasta en $5.000 ahí en el puesto. O cuando lo mandaban al 1 por 1. ¿Qué es el 1 por 1? El 1 por 1 es que si llevaban 100 kilos, se le pagaban 100 kilos al que lo llevaba, pero ya no tenía derecho de plata. No se le pagaba, mejor dicho, ni el flete, ni la llevada, ni la traída de la plata, porque ya se le estaba pagando al 1 por 1. En España, por ejemplo, estaba a 32.000 euros. Entonces, si se mandaba... ¿El kilo? El kilo, sí. 32.000 euros eran 3.200.000 por 100 kilos. Y por una tonelada eran 32 millones de euros para las FARC, libres. No tenía que hacer nada. Sin asumir el transporte ni nada. Sin asumir transporte ni nada. Como si lo estuvieran vendiendo en Europa. Épale, en Europa. Entonces por eso se dice el 1 por 1. Y cuando se pagaba, pues muchas veces se les pagaba lo que valía el transporte. $5.000. Pero eso, las FARC casi no arriesgaba eso. Siempre era el 1 por 1. Cuando traían las armas, se les pagaba en el sitio con la droga, pero las FARC ponía el transporte, se los llevaba hasta Guayaquil, Manta, Machala, Esmeralda, San Lorenzo, todo eso, y hasta Quito, donde un señor que lo conocíamos como diplomático, como Hammer, en maletas diplomáticas de una vez se llevaban para Estados Unidos, en maletas diplomáticas salidas desde Quito, Ecuador. ¿Salía qué? ¿La droga? La droga, en maletas diplomáticas. De una vez para allá porque... ¿Diplomático de qué país? De Ecuador. Más que todo era de Ecuador, se iban para España, Estados Unidos. Las partes que más buscaban era Italia, España y Estados Unidos. Y a Rusia, que allá es carísimo. Allá no sé si es que está como $80.000 el kilo. Y... todo eso, las FARC nunca los cargamentos que se cogen por ahí en las vías, eso no lo pierde las FARC, eso lo pierde es el traficante de las armas. Y la droga nunca la pierde las FARC, ya la pierde es el traficante también. O sea que en otras palabras la FARC la está entregando en el punto de producción y salvan ya todo el riesgo. Salvan toda responsabilidad. No, ellos se les entregan en los camiones más uno le hace el acompañamiento hasta donde sea. El acompañamiento de una vez directamente, si se va por ejemplo a salir para Guayaquil, allá a Guayaquil se le hace el acompañamiento. Si se va, por ejemplo, para Esmeralda, San Lorenzo, todo eso se les hace el acompañamiento. De resto nomás, ya de ahí para allá las FARC no. Mejor dicho, las FARC no pierden ni por A ni por B.
Con todo ese cargamento, tendrían que ustedes montar una logística coordinada con la policía ecuatoriana, con el ejército ecuatoriano. ¿Ustedes hacían eso o eso ya era voz populi que lo podían mover? No, eso se tenían muchos nexos ahí, tanto en el ejército, en la policía, en todos los grupos. Se tenían, pues mejor dicho, ¿cómo es que se dice? Los contactos. Y cuando ya había uno de inteligencia que era reacio contra las FARC, lo quitaban del camino. Ya, mejor dicho, que no les gustaba, por ejemplo, la forma de actuar de tal militar, de tal policía. Entonces lo quitaban de una vez del camino. Lo relevaban. Lo relevaban, sí. Uno de los grupos allá que era muy eficaz para eso era el GOES. En Ecuador. En Ecuador, el Grupo de Operaciones Especiales. ¿Y qué pasó con ese grupo? Y al fin la FARC terminó torciéndolo para ellos. O sea, el GOES terminó comprado por las FARC. Sí, terminó comprado por las FARC. Bueno, estamos hablando con alias Carlos, quien era en su momento el comprador de armas de las FARC. Y estamos hablando de todas las armas que han comprado las FARC y vamos a entrar en todo este detalle para entender realmente qué hay detrás de las entregas que hemos visto y que no reflejan ni los calibres, ni los tamaños, ni las calidades de armas que alias Carlos conoce y que fue uno de los compradores de armas para el Bloque Sur. Hacemos una pausa y ya regresamos. Regresamos en este Colombia Universal Reportajes a través de Caracol y a través de todas las emisoras de la Red Mundial de Radio. Hoy, en exclusiva, este testimonio de alias Carlos, el comprador de armas del Bloque Sur de las FARC. Trabajaba en Ecuador, era la persona que compraba armas para las FARC desde Ecuador, que las recibía de los grupos, de las mafias de traficantes de armas en Ecuador y llegaban por el sur de Colombia, o sea, por el departamento del Putumayo, a el Bloque Sur de las FARC. Me parece muy valioso, Carlos, que volvamos a las clases de armas que ustedes recibieron en esa época ahí al Bloque Sur de las FARC, porque no hemos visto todavía que se hable de misiles antiaéreos o de cohetes antiaéreos, de armas antiaéreas. Las únicas armas antiaéreas que se han mostrado fue una ametralladora .50, han mostrado una sola, no se ha visto nada más. Hábleme de esas cantidades, de todo lo que a usted le consta, de todo lo que usted vio y que recibió, porque usted era el encargado de ese trámite, de ese ejercicio de recibir las armas que le llegaban a las FARC. Es que allá las armas, por ejemplo, vuelvo y le digo, las .50. Las .50 he escuchado que una, y prácticamente allá se daba, era, lo que más se cuidaba allá era como se llamaba ella, la niña o la negra, que eran las .50. Las M60, infinidad de M60 se recibieron allá, .30, la PKM, que es rusa. Cuando usted dice de infinidad, trate de ponerle una cifra a las que usted vio o que le consta que se recibieron aproximadamente. Entonces vamos a hablar de las .50. Para los oyentes, la .50 es una ametralladora, es un arma de apoyo, es un arma que no se puede llevar en porte personal porque pesa demasiado, tiene que ir o empotrada en un vehículo o la tienen que llevar por partes y ponerla en un punto fijo para de ahí montarla en un trípode y desde allí poderla operar porque es demasiado pesada. Es un arma considerada antiaérea, es un arma de un alcance de 4 kilómetros fácilmente a punto objetivo. Así que de esas, ¿cuántas pudo usted recibir estando usted en el Bloque Sur? Pues solo una noche fueron 14.50. ¿En una noche? En una noche. Se recibieron también en esa misma noche 13 PKMs, que la culata es de madera. M60 se recibieron 6
y punto 30 se recibieron 11 esa noche. ¿Y cuántas noches duraron ustedes recibiendo armas? Cuando recibimos las 7 volquetadas, duramos 3 días, 3 noches, descargando donde teníamos 50 hombres para llevarla allá. Inclusive de ahí fue que me vino a mí el paludismo cerebral que me había dado a mí. O sea, duraron 3 noches, 50 hombres recibiendo y transportando. Y transportando armas en botes por este sitio de Ecuador que se llama Al Frente de la Rosa. De Colombia creo que llaman La Palma. No me recuerdo en este momento, pero entradas por La Gabarra, Ecuador. Tenían que recibirlas en Ecuador y pasar el río. La bajábamos por un caño que íbamos a salir a Buenavista, ya a Colombia, y por todo lo que es el Putumayo lo llevábamos hasta, bien sea, nos metíamos por Piñuña Blanco a salir arriba a Puerto Bello, o a entrar por el Caño del Cingo hacia el Picudo Blanco, y por Puerto Nuevo, por Puerto Bello, entrábamos al Picudo Negro, o si se entraba por Piñuña Negro, se entraba hasta, no recuerdo el nombre de este caserío en este momento, pero en todo caso se llevaba hasta el Picudo Negro, pero eso ya lo hacían otros hombres. O sea, ustedes se encargaban de recibir y prácticamente de enviarlos a ellos a dejar. Embarcar, sí. Embarcar. Los otros eran los que hacían ya el resto del trabajo. Sí. Ellos ya hacían otro trabajo, ya de entrarlas directamente hasta allá y llevarlas hasta las caletas, que muchas caletas se encontraban por el Picudo Negro, donde la abuela, que eso ya es el río El Mecaya, que va a desembocar al río Caquetá, y del río Caquetá ya lo recibían los otros hombres hacia allá, de una vez para el bloque. Pero eso a ver, era de enlace en enlace. El recibimiento de una vez se iba entregando, cuadrilla a cuadrilla, el encargado de recibir cada sitio. Hábleme de las armas antiaéreas, de los cohetes que usted me habla que recibieron allí en esa zona y que de eso todavía nadie ha hablado en la entrega de armas. Eso se recibió ya hace tiempito se recibieron, y el encargado de manejar todo eso era Barbachivo, Jairo Martínez, ya cual es muerto ya en este momento. Y eran 16 cajas, de las cuales cada caja traía 12, pero eso era infinitamente pesado. Hasta el momento yo no escucho, solo una vez escuché que les quitaron unos, pero no, eso lo tienen todavía guardado. O sea que eso debe estar encaletado en algún lugar. Eso está encaletado. Porque las caletas se hacen huecos en la tierra, plástico, se entablonan con madera fina, bien sea el palo que se llama ahumado, el granadillo o el balato, que son madera que entre más agua reciban, más finos se ponen. Y eso ahí no se moja ni nada. Eso queda bien tapado, bien hermético. Entonces esas armas ahí van a durar mucho tiempo. Esas armas quedan encaletadas, protegidas, como usted dice, herméticamente guardadas. O sea que no hay riesgo que se dañen, que se oxiden, nada. No, eso haga de cuenta queda como el licopor es algo que es caliente. Y así quedan prácticamente herméticamente eso guardado, eso no se va a dañar. Cuando los dejan de pronto bien o mal tapados, mejor dicho, ahí sí, pero no, eso queda totalmente, estrictamente encaletado, eso no se daña. Pueden permanecer ahí mucho tiempo. Eso van a ser armas que van a durar mucho tiempo ahí, que se inflan, pero eso de todas maneras, eso se va a calentar después. La grasa roja, cuando se encontró que el ejército detuvo un camión que iba cargado de grasa roja, ¿esa grasa roja es para qué? Esa grasa más que todo es para hermeticar la cocaína.
para que los perros no la vuelan. No es para guardar las armas pavonadas de grasa. No, eso se le echa más que todo es papel higiénico picado porque eso, lo que son las balas, se echan en timbos de 5 galones. Se echan en timbo de 5 galones y se les echa mucho papel higiénico o periódico picado, porque eso calienta. Y absorbe la humedad. Sí, eso absorbe la humedad y eso puede durar mucho tiempo ahí. Pero la grasa se utiliza es para camuflar la cocaína. ¿Cuántos cohetes de estos antiaéreos ustedes recibieron? Más o menos. Dice que en una 16 cajas, ¿cuántos iban en cada caja? 12. Más o menos de 1 metro, las cajas de 1 metro 20, 1 metro 50 de largas que la tenemos que cargar entre 4. Otra noche se recibieron como 5 cajas y la verdad cuando se recibieron las 7 volquetadas, ahí uno no era sino baje cajas y tiré a los botes, ahí a la selva, meta. O sea, que había de esas cajas muchas que ustedes no sabían ni siquiera que iba. No, ni siquiera que iba porque es que póngale esas volquetas que son ahora modernas, que son grandotas, esas volquetas. Que son muy altas, que tienen un platón muy profundo. Y el tapado de eso era un tapado de latas de atún o de abulto de arroz por encima de un tendido de bultos de arroz o de maíz. Y todo eso, así era como se pasaba todo eso. Pero no, y eso ni qué decir la que se recibía allá en La Chone. O sea, usted estaba en uno de los puntos, pero había otros puntos por donde también entraban armas. Vuelvo y le explico, por ejemplo, Tipisca era uno. Que todo eso lo que le va a nombrar es Ecuador. Tipisca, La Gabarra Ecuador, La Chone Ecuador, La Chone 2, Chone 1, La Playera, La Mata de Banano, Barranca, que eran, todo eso es Ecuador y toda esa orilla de río. Y por cada una de estas podrían estar entrando cantidades similares a la que le entraban a usted. Sí, en toda parte entraban, en toda parte de esa, y así como se entraba, así mismo se salía la cocaína de los cristalizaderos que tenía las FARC por ahí. Háblenos de eso. ¿Cuánta podría ser la cantidad de cocaína que sacaban ustedes del bloque sur y que la mandaban hacia Ecuador? En cantidades, en toneladas, en camionados. ¿Cómo eran las cantidades? Le voy a hablar de unos narcotraficantes ecuatorianos que recibían la cocaína. Ellos no recibían coca, sino cocaína. Uno era el que conocía yo como Mauricio Meneses, alias El Loco. Él llegó a tener 3 cristalizaderos allá, al cual nosotros le recibíamos todo lo que era ya el cristal y él lo sacaba directamente hacia afuera. Otro era Kiko, o el Cachi, como le decíamos. Ese llegaba a sacar hasta 7, 8, 10 toneladas directamente para el cartel de Juárez y de Sinaloa. Carlos Díaz, con el capitán del ejército ecuatoriano, sacaron hasta 4 y 5 toneladas en una noche, solo en una noche. Estaba Manuel Maní, otro narcotraficante en la cual en la Victoria Nariño tenía 2 cristalizaderos. Sigifredo de Jesús Chaverra, quien se quedó con todo lo que era don Diego Montoya, directamente para las FARC. El hermano Jairo Chaverra, uno de los químicos que todavía está activo, más antiguo, que era de los Urdinola, que se pasaron a trabajar con don Diego Montoya. La plata que mandaba Chupeta directamente al Barbuchis, que se murió, a Edgar Tobar. O sea que todos los narcos tradicionales, los narcos de los carteles de narcotráfico, estaban en ese momento ya metidos, era con las FARC. Es que las FARC prácticamente es el cartel más grande que tiene el mundo de cocaína. Es el cartel más grande.
porque todo narcotraficante que haya acá o en cualquier parte del mundo tiene que ir a buscar el FARC. No hay cartel más grande en el mundo ahora que el de las FARC. Fíjese que cuando le hacía falta coca a las FARC, se mandaba a traer directamente desde Perú y desde Bolivia. O sea, a las FARC se le acababa la coca y la traían desde Ecuador y desde Bolivia y desde Perú. Desde Bolivia y desde Perú. Para procesarla en Colombia. Para procesarla en Colombia, sí. O sea, hubo un momento que no había hoja y les tocaba traerla. No se alcanzaba, eran los pedidos que tenía las FARC de cocaína. No era porque se había acabado la hoja. La coca, la hoja de coca, si exterminan, lo que van a exterminar de 10 hectáreas de coca, lo puede producir 1 hectárea nomás. Entonces, eso es una guerra que se va a perder, porque cada día se saca una hoja mucho más, que da mucho más gramaje. Por ejemplo, le voy a hablar por ejemplo, de las hojas de coca. Está la silvestre o la amarga, que apenas da de 10 a 12 gramos por arroba. Estaba la peruana, que daba de 18 a 20. Estaba la Tingo María, que da 30 gramos por arroba. Y la boliviana negra, porque está la boliviana roja y la boliviana negra, que ya daban entre 40 y 45 gramos. Que lo que producían las otras hectáreas, ya lo producía solamente 1 hectárea. De 6, 8, 10 hectáreas que tenía, que daban una buena producción, ahorita lo estaba dando solamente 1 hectárea. Entonces esos son estudios que uno mismo los ha visto allá, cómo cada día se va produciendo más cocaína en menos terreno. ¿Quién maneja todo eso? Las FARC. Lo ha manejado y lo manejará por siempre las FARC. Bueno, hay que entender que ahora con este proceso de paz las FARC dicen que ya no están vinculados al narcotráfico. Usted que estuvo en las FARC durante tantos años, que era el comprador de armas de las FARC para el Bloque Sur, ¿qué opina de eso que dicen las FARC, que ya no están metidos en el narcotráfico, que dejaron el narcotráfico? Yo creo que, yo voy a poner un ejemplo, que yo bien feo y teniendo una reina de belleza como mi esposa, yo no la voy a dejar una hermosura tan linda. Eso mismo le pasa a las FARC, que un negocio tan rentable y que siempre va a ser rentable, que entre más escasa se ponga la cocaína, nunca van a dejar ese negocio, nunca lo van a dejar, porque eso es una renta en la cual se han lucrado y se van a lucrar por siempre. Bueno, déjeme que tenemos que hacer otra pausa y ya regresamos. Estamos hablando con alias Carlos, el comprador de armas del Bloque Sur de las FARC, que justo ahora con esta entrega de armas que están haciendo las FARC, contrastamos con él, que fue comprador de armas para ellos, sobre las armas que hemos visto en las pocas imágenes que se han dado a conocer que están entregando el grupo terrorista. Hacemos una pausa, ya regresamos. Regresamos en este Colombia Universal Reportajes de Caracol a través de la Red Mundial de Radio, hoy en esta exclusiva hablando con alias Carlos, una persona que, como ustedes ya le escuchan, el conocimiento, todo lo que sabe del manejo de la droga, la compra de armas de las FARC en esa región. Y estamos hablando, ojo, de una sola región, de una frontera, la frontera por el Ecuador solamente, que era la parte que él controlaba. No estamos hablando de todo lo que es la costa pacífica, que por ahí también hay otros puntos de entrada de armas y de salida de narcotráfico, Tumaco, Buenaventura y toda esta zona del Pacífico. No estamos hablando del Darién chocuano y de la zona del Darién hacia el Pacífico, por la zona del Urabá. No estamos hablando de esa, no estamos hablando de la costa, no estamos hablando de Venezuela, que son 1.600 kilómetros aproximadamente de frontera libre de paso hacia Venezuela, que por ahí es otro corredor y otro tráfico de armas, de entrada de armas y de salida de drogas. Solo estamos hablando de los puntos que a él le constan, que él controlaba, que él era el comprador y que era el que manejaba ese mercado. Después de hablar, alias Carlos, del manejo de droga que salía de allí,
del Ecuador, por la frontera hacia el Ecuador. Hábleme de las cantidades de dinero que ustedes recibían. ¿Cómo eran esas cantidades de dinero que ustedes le manejaban a las FARC? Había, por ejemplo, en una ocasión cuando se robaron todo el dinero de Valledupar, los 25.000 millones de pesos que se robaron en Valledupar, el 70% de eso fue a parar a mano de las FARC. ¿Por qué? Mayo. ¿El robo lo hicieron las FARC? No. Pues yo hasta ya no tengo el conocimiento, pero en todo caso el 70% que lo entrábamos era por bultos los entrábamos, que a lo último ya la gente no sabía qué hacer con ese dinero, que ahí con ese dinero se le pagaba al campesinado la compra de la coca, de la pasta, la base de coca, para ellos poderlas cristalizar y todo y vendérsela a los narcotraficantes. Otra, en una ocasión por Barranca, un dinero que duramos como 10, 12 días, entre 12, contando con Rubín, bultos de plata, dólares, euros y muchos pesos, hasta con una máquina. Todo este tiempo empacando por bultos. O sea, ustedes eran, ¿cuántas personas eran? Cuando nos ayudaba Rubín, que estaba con nosotros ahí, la mujer de él, o las mozas de él, entre 12 personas. 12 personas, sí. ¿Duraron 10 días? 10 días, sí. O sea, duraron 12 personas 10 días contando plata con máquinas. Hasta con una máquina. Teníamos nada más una máquina ya, que se contaba, que la mandó comprar Rubín para eso. Mucha plata, y fue la vez que se despacharon 7 toneladas de cocaína. Sáquele nada más la cuenta, todo eso es 7 toneladas de cocaína que se mandaron. ¿Y qué hicieron con esa plata? ¿Para dónde iba esa plata? Todo eso iba para lo que era el bloque sur, Pan de Joaquín, Pan de Fabián. Fabián Ramírez, que él estaba por los lados de eso se llama Puerto Guzmán, y Joaquín Gómez estaba ya por el lado del Piñoña Negro. No, Joaquín Negro ya era para dentro del Mecaya, el Caquetá, pero... Sí, ya había el Caquetá. Sí, pero Fabián sí estaba en el zona de Puerto Guzmán, ¿no? No, ese también estaba con Joaquín. Con Joaquín Gómez, porque lo que era Fabián y Joaquín no los dejaban salir mucho de por allá. Pues ya eran objeto de mucho valor, entonces no, ellos los cuidaban mucho. Hasta Martín Corena, que allá lo último lo sacaron de por ahí, porque a Martín Corena de la seguridad de él, porque él es un político muy, muy, muy tenaz, Martín Corena. Entonces todo se mandaba ya por la plata que le correspondía al bloque sur de la cocaína de ellos, más el impuesto que le tenía que pagar el Frente 48 al bloque sur del negocio de la cocaína. ¿Cómo así? O sea, ¿el Frente 48 le tenía que pagar al bloque sur impuestos? Sí, claro, tenían que pagarle un impuesto mensual, semestral, trimestral o cada año, porque entre ellos se cobran impuesto para sustentar los otros frentes que no tienen así clases de entradas muchas para poder sustentar la guerrillerada. O sea, que se cobran un impuesto, digamos, los que no tienen narcotráfico, entonces le cobran un impuesto. Los bloques lo cobran para poder mantener los otros frentes. Que no tienen ninguna clase de entradas así, solamente por secuestros, pero muy poquitas entradas que tienen los otros frentes. Por ejemplo, cuando existía el segundo, era uno de los frentes más pobres que tenía las FARC. Pero el segundo secuestraba. Secuestraba mucho, pero no le alcanzaba para poder mantener toda la guerrillerada. Cuando ese era un frente muy, muy peleón. Pero lo fue acabando el ejército, lo acabó hasta que desapareció el segundo. Ahora, por ejemplo, el negocio de la amapola, que ese era otro negocio que tenía la guerrilla, más que todo de lo que alcancé a conocer, todo lo que era La Victoria.
Y ¿Cómo era ese negocio de la amapola? lo recibía Sigifredo. Ese lo compraba Sigifredo y eso ya, porque es que la amapola da muy poquito, la mancha es muy poquita y es difícil trabajarla. Es muy poca la gente que trabaja eso. Y eso es mucho más visible que la hoja de coca. Entonces eso le dan más duro, pero tiene mucho más grande valor. Eso tiene un valor 3 veces al de la cocaína. Entonces eso lo trabajaban allá y lo recibían y eso dejaba mucho más. Lo compraban irrisoriamente y lo vendían en plata incalculable. Eso. Y eso más que todo era lo que era, cuando era la Victoria un Fortín, eso sí era intocable ese pedacito allá en la Victoria. A nosotros nos tocaba ir a recibir todo, era lo que eran los químicos que se recibían allá en la parte de la Victoria, ahí en ese páramo. Nosotros durábamos hasta 2 noches por allá prestando guardia para poder recibir, nomás recibíamos eso, ya arrancábamos para donde estaban los cristalizaderos a dejar eso. Hábleme, Carlos, de la complicidad del ejército ecuatoriano, de la policía ecuatoriana, hasta dónde el ejército y la policía estaban permeados por las FARC y hasta dónde están permeados hoy. ¿Eso sigue? ¿Ya eso es pasado? ¿Ya cambió la historia? ¿Cómo es? Pues yo hasta el momento en que estuve por allá, nosotros cuando íbamos a escoltar por allá algo, venían los camiones a recogernos a nosotros. ¿Camiones de dónde? Del ejército. Del ejército ecuatoriano. Ecuatoriano, sí. ¿Ellos sabían que ustedes eran guerrilleros de las FARC? Claro. ¿Ustedes iban uniformados, armados o cómo iban? No, íbamos nosotros armados y nos poníamos a tomar cerveza con ellos por ahí, a compartir, a hablarles. Y ellos se ponían a decir sobre que nos admiraban a nosotros. Y varias veces cuando iban los gatilleros, los sicarios, los milicianos a barrer gente en Ecuador, unos de inteligencia de la policía los iban a recoger en camiones, entonces ellos se presentaban como policías y de una vez los dejaban pasar por los retenes, con las armas encaletadas de una vez ahí. ¿Cómo así? O sea, ¿los guerrilleros se hacían pasar como policías? Pues venían los de la inteligencia, ellos manejando los camiones, venían 2 o 3 así. De inteligencia de ellos, del Ecuador. Sí, así, de la policía o del ejército ecuatoriano. Y venían y por los retenes así donde tenían que pasar, si por ejemplo tenían que ir a matar a alguien a Quito, hasta por allá se iban con ellos con las armas encaletadas y allá se hacía lo que se iba a hacer y de una vez volvían a traerlos hasta ahí, hasta la frontera y ahí los dejaban. Pero lo que era la misma policía o parte del ejército, no puedo decir que todos, porque mucha gente del ejército y de la policía ecuatoriana están muy en contra de la guerrilla también, porque ellos nunca olvidan la masacre que les hizo la guerrilla a los navales de la infantería de marina, por ahí por Peñas Coloradas en el río Putumayo, a los del ejército de la infantería de marina ecuatoriana. Más otros que están comprados por plata de las FARC, trabajan para ellos, viven bien. Inclusive le voy a contar una anécdota que pasó. Una vez que se llevaba 1 tonelada de cocaína en un frigorífico, el que iba manejando ese camión se chocó con un tubo de petróleo. Y se llevaron ese camión para la policía. Duró 8 días ese camión con esa tonelada de cocaína ahí en la policía. Y la misma policía sacó el camión y se lo entregó a las FARC. Después de 8 días guardado en los patios de la policía ecuatoriana. Ahí en Lago Agrio sucumbidos. Y a los 8 días sacaron el camión con la tonelada de cocaína. La misma policía. A mí me comentaba una fuente, un informante, que en unas oportunidades incluso iban
generales del ejército ecuatoriano en helicóptero a los campamentos de ustedes, donde ustedes estaban ahí en Sucumbíos? En uno de los sitios donde más llegaban era a Santa Rosa, un sitio en pleno Ecuador donde se tenía el campamento. ¿Y cómo llegaban? En helicóptero una vez. Es que es hasta irónico, pasaron una vez, aterrizaron en la base de Quillacinga, ahí que queda en el Teteyé. Ese helicóptero aterrizó ahí y después de aterrizar ahí fue y aterrizó a un campamento ecuatoriano. Muchas veces el ejército ecuatoriano, la policía le hacía inteligencia al ejército colombiano para entregarle la inteligencia a la guerrilla de las FARC. O sea, el ejército ecuatoriano o la policía ecuatoriana hacían inteligencia al ejército de Colombia para darle la información a las FARC. Darle la información a las FARC. Había un coronel llamado, él era de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Él mismo sacaba la cocaína de las FARC en un avión y la sacaba fuera del país, bien sea para Venezuela o para México, trabajando para las FARC. Hugo Guerrón Almeida, coronel de la Fuerza Aérea, que el que lo busque por ahí en internet puede saber, y a él lo mataron por dejar perder 5 toneladas de cocaína. Que era de las FARC. Que era de las FARC y de este Kiko, el que le decíamos el Cachi, pero era de los carteles mexicanos, en conexión con las FARC. A eso iba a llegar. Hábleme del nexo de esos carteles de México, el de Juárez, el de Sinaloa. ¿Qué carteles mexicanos estaban metidos con las FARC sacando droga por el Ecuador? De los que yo conocía, nada más era el cartel de Juárez y de Sinaloa. De resto no escuchaba así nada más. Y el encargado es, como vuelvo y le digo, el Cachi o Kiko. Él era el que sacaba todo, era para México. De las FARC al Cachi y del Cachi para México. Y ya desde México ya es, o la otra nueva estrategia que tuvieron. 60 toneladas sacó la guerrilla, no junta, pero se contabilizaron 60 toneladas que fueron a dar a Singapur con complicidad de militares venezolanos, con el excoronel de la Fuerza Aérea, Hugo Guerrón Almeida, para tirarla a Singapur. Allá había en Venezuela otro general llamado Hugo, que nos reunimos en un hotel de Quito, allá para sacar toda esa cocaína de Singapur, llevarla hasta Singapur, y de Singapur entraba por Canadá y a México, porque los controles que ellos cogieron la estrategia, entrar la cocaína a Estados Unidos, no por donde siempre la entraban por México, sino entrarla por Canadá y tirarla al centro de Estados Unidos. Esas 60 toneladas la metieron por Singapur, la guerrilla, con ese general Hugo de Venezuela, el coronel Hugo Guerrón Almeida de Ecuador, el capitán que yo le digo, toda esa cocaína la tiraron y no cogieron un gramo, entrándola por Singapur, por Canadá, hasta Estados Unidos. ¿Toda esa cocaína se vuelve armas o parte es armas y parte se convirtió en plata? El 50% se convertía en armas. Es que eso, como me lo dijo a mí alguien, las FARC es el negocio más rentable que tiene Colombia en este momento. ¿Por qué digo rentable? Porque todo lo que sea armas lo compra, lo ha comprado, lo compra y lo comprará las FARC. Eso no nos vamos a la idea de que las FARC se acabó. Las FARC seguirá por siempre. De eso vamos a hablar y yo quiero que alias Carlos nos cuente la estrategia que él conoce, habiendo estado en las FARC tantos años, habiendo sido el comprador de armas de las FARC para el bloque sur, la estrategia que él conoce, lo que hay en este momento como estrategia, cómo se dividió las FARC, cómo se fraccionaron las FARC en una estructura
de grupos que cada uno tiene unas funciones específicas. Vamos a una pausa, ya regresamos. Regresamos en este Colombia Universal Reportajes a través de Caracol y a través de la Red Mundial de Radio. Estamos hablando con alias Carlos, integrante de las FARC durante muchos años. Fue el comprador de armas de las FARC y a raíz de la entrega reciente de armas que se ha estado dando, pues él conoce muy bien a fondo, en detalle, las armas que han comprado las FARC y que de esas características, armas antiaéreas, armas de apoyo de gran calibre, armas sofisticadas, no se ha visto ni se ha mencionado. Y al final, ojalá que con este testimonio los veedores de las Naciones Unidas lo tomen y le exijan a las FARC entregar todas esas armas de las que aquí se está hablando. Carlos, ¿en qué consiste la estrategia de las FARC? O sea, ¿cómo entender que las FARC, estábamos hablando antes del proceso que eran 15, 18,000, que había por lo menos en cada zona, en cada departamento, 1,000, 1,500, 2,000 milicianos, y que ahora nos dicen que solo se van a desmovilizar más o menos 7,000, que van a entregar más o menos 7,000 armas, después de las cantidades de las que estamos hablando con usted? ¿Cuál es la estrategia de las FARC? Explíquenos cómo se dividieron las FARC para entrar a este proceso de paz, usted que ha estado por dentro de las FARC. Hay 4 puntos en los cuales, que yo la otra vez le expliqué a ustedes de mucho antes de llegarse a este proceso de paz, desde cuando se tenían apenas las nociones de que la guerrilla se iba a distribuir. Entre ellos iban a sacar 200 políticos, que ese era lo cual iba a empezar a hacer las FARC. Pero eso se van a distribuir en 4 partes. 1. O sea, ¿el grupo armado como tal se distribuyó en 4 partes, se dividió en 4 grupos? Sí, eso prácticamente es la estrategia que tienen ellos. Ahorita en este tal proceso de paz, que no lo veo que va a llegar a ningún Pereira, son 4 estrategias. 1, brazo armado de los supuestos disidentes de las FARC. O sea, la disidencia no es que están bravos con los otros, sino que es una estrategia. No, eso es una estrategia. Ellos van a tomar esta estrategia debido al aniquilamiento que le hicieron a la UP. Si ellos los empiezan a matar, ahí tienen su gente armada y las armas guardadas para volver a alzarse en armas. Entonces, uno son las disidencias, ese es uno de los grupos en los que se dividieron. ¿El otro grupo cuál es? Hay muchos milicianos bolivarianos, que son los, como se llaman, los que exterminan. Los gatilleros, los que andan haciendo sicariato. Los matones, sí. Esos son los milicianos bolivarianos. Los bolivarianos, sí. Están los milicianos populares. ¿Qué hacen esos? ¿Qué función tienen los milicianos populares? Los milicianos populares más que todo es lo que es la inteligencia, veredas, pueblos, caseríos, municipios, ciudades, todo eso. Y está la política que tienen ellos. O sea, los que han venido haciendo política desde hace mucho tiempo y que hasta ahora se están empezando a conocer, que no son, digamos, ellos, los políticos, no han sido armados. No, los políticos no han sido armados, ni hasta el momento no lo han sido. Y esas son las 4 estrategias que tienen ellos. Y ellos van a tener mejor dicho, como el Estado, va a ser un Estado entre un Estado. Un partido político, pero con su brazo armado por fuera. La inteligencia o mejor dicho, le están abriendo las puertas de las ciudades a los milicianos para que hagan la inteligencia, sobre todo lo que es las principales ciudades. Si no se pudo tomar por las armas directamente, lo van a tomar directamente con las 2 fases que querían ellas, política y armados. Entonces yo creo que esto es un retroceso, no de 52 años, sino de 200 años que ha tomado el gobierno en este momento. ¿Cómo entender que ahora, por ejemplo, ya aceptaron que van a desmovilizar también a los milicianos? O sea, ya se escuchó
que ya había 1.500 milicianos entrando a las zonas veredales. Pero es que ahí hay una cosa. Si uno se pone a contar nada más los milicianos, porque los que son colaboradores, eso ya pasan a ser milicianos populares. Eso es una gente muy inmensa que tiene las FARC. O sea que estos 1.500 son nada, es un contentillo. No, eso supongámosle nada más. A ver, vámonos a un departamento grande. El Meta, Guaviare, o un Santander, o una Arauca, un Putumayo. Póngale que entre guerrilleros, milicianos bolivarianos, milicianos populares y políticos, del Putumayo se sacan nada más 1.000. Porque es que ellos no hacen cuenta de los que le hacen inteligencia a las FARC, ni el gobierno lo hace. Porque allá unos trabajan obligados, otros trabajan conscientes. Y los que trabajan obligados muchas veces terminan que salen siendo los que son desplazados. A ver, estos grupos, si hacemos cuentas entonces, se van a desmovilizar 7.000, 7.800, póngale, con los 1.500 o 2.000 o 3.000 milicianos que sume a 10.000. ¿Cuánta gente de las FARC se quedaría por fuera si se desmovilizan 10.000? ¿Cuántos se pueden quedar por fuera en todo el país? Aproximadamente, según sus cálculos, ¿cuántos pueden ser? Yo, sin exagerar, haciendo cuenta más que todos los departamentos más que han sido más violentos. De mayor influencia. Sí, que se queden por fuera, más que todos los que ya tienen la conciencia fariana, poquito, sin exagerar, por ahí unos 25.000. Se quedan por fuera. Se quedan por fuera. Que van a estar al servicio de las FARC en caso tal de que el gobierno no les cumpla. ¿Qué pasó con los menores? Con los menores que nunca devolvieron. Cuando inició el proceso de paz, denunciamos aquí en este mismo programa que había, por ejemplo, en el Putumayo se llevaron de una escuelita a 17 niños de una escuelita. Bueno, después dijeron que eran 13 niños. En fin, que sean 13 o 17 que tenían entre 9, 10, 11, 12 añitos. Nunca los devolvieron. ¿Qué pasó con todos esos niños? Lo que pasa es que hay dos realidades. Una, los que se llevaron menores ya están mayores. Claro, ya pasaron 6, 7 años, ya en ese momento tenían 10, 11 años, ya en ese momento tienen 18 años, o sea que las FARC jugaron a dejarlos cumplir años en las filas. Ellos ya en este momento son mayores de edad ya. Ahorita, por ejemplo, ¿quién los puede acusar de que tienen menores? No, los que ellos asesinaron. Muchos menores que estaban en las filas que intentaban desertarse, ellos los asesinaron. Eso pasa con los secuestrados que ellos no quieren responder. Hay un sitio en el Putumayo que queda en territorio ecuatoriano que se llamaba el Campamento del Cementerio. Allá hay infinidad de gente que está muerta, por eso lo llaman el cementerio, lo llamaban a ese campamento. Estaba el Pedregal, que quedaba en Piñuña Blanco, donde llevaron los primeros secuestrados de Las Delicias, de la base de Las Delicias. ¿Y allá también mataron secuestrados? Todos esos campamentos ahí está el entablonado de Piñuña Negro para arriba. Hay muchos. Por montañitas. Hay unos 4 niños que los mató la guerrilla. Porque estuvieron en la guerrilla de 12, 13 años. Cuando tenían 15 ellos se desertaron y se fueron para Ecuador, por allá los cogió la guerrilla. La misma policía ecuatoriana se los entregó a las FARC y los mataron, del Teteye para arribita. Entonces esta es la realidad. A mí me duele mucho, porque yo escucho las voces del secuestro todos los fines de semana. Escucho una voz en América, me duele cuando las mamás, los papás están reclamando a sus muertos, sus hijos, los que son secuestrados. Que le digan la realidad a las personas que ya los tienen muertos.
que no jueguen más, que ellos saben, porque ellos son los directos responsables, porque ahí no daba la orden un miliciano de mátelo, no. Ellos son los directamente responsables. Inclusive en un juzgamiento que le hicieron al pistolero más berraco que tuvo las FARC, que era Locuncio. Los guerrilleros no querían matarlo y llegó la directamente orden de Joaquín Gómez y Fabián Ramírez de que lo tenían que matar. Ellos son los culpables de todos los secuestrados que no aparecen. Están muertos. Y una cosa que lo voy a decir acá, no sé si sea pertinente, porque ellos están luchando por los que tienen que sacar de la cárcel, si ellos están jugando también a ser traidores, porque todos los guerrilleros que se les desertaron, el gobierno no los ha sacado de las cárceles, que fueron los primeros que supuestamente dieron un paso para la paz, y allá los tienen todavía encerrados. Y si dan papaya, la misma FARC los mata. A los que están en las cárceles, guerrilleros que salieron en Justicia y Paz, ¿ellos pueden correr riesgo de que las mismas FARC los maten? Sí, es que eso, démonos a la realidad, la FARC nunca se va a acabar. La FARC está embolatada, pero en la cabeza de Santos. Acá no se va a hacer ninguna paz. Se va a jugar es a la paz. Acá toca es jugar. A jugarle, hacerle ver a la gente que paz no va a haber. Esto se va a volver un Cuba. Esto se va a volver un Venezuela si la gente no reacciona. ¿Por qué vemos a veces que las mismas FARC hablan mal del gobierno, hablan mal de Santos? Las mismas FARC, los comandantes, están hablando mal del gobierno. Porque es que ellos están jugando a lo que están jugando, a jugar a la paz, y esa paz no la va a haber. Porque cuando los magistrados, por ejemplo, cuando les bloquearon ese tal fast track, ¿por qué le están tirando tan duro Santrich a los magistrados? Porque los magistrados, y perdonen lo que voy a decir, tienen los cojones bien puestos, porque están viendo la realidad de las cosas. Venezuela. ¿Hay FARC en Venezuela? ¿Usted sabe si hay grupos armados allá en Venezuela de retaguardia, si hay gente armada allá de las FARC en Venezuela? Las FARC en Venezuela es el mismo Maduro. A Maduro lo instruyó fue las FARC. Y eso, voy a decir esto para que la gente se vaya a recordar de esto. Venezuela, Colombia y Ecuador va a quedar un solo corredor. La gente en la miseria. Eso va a quedar acá en Colombia. O sea, usted que conoce el pensamiento de las FARC, lo que ellos pretenden es que Colombia se vuelva tal cual como Venezuela y que Ecuador sea igual para crear esos tres países con el mismo socialismo. Yo voy a utilizar una frase que utilizaron la otra vez, esto lo van a volver, es una patria boba. Y estamos dando un paso a eso ya. ¿Timochenko va a ser leal con Santos? Se juega cada dos caras. Se le ríe a Santos y por detrás se le está buscando cómo hacerle daño. A Santos lo tienen idiotizado, eso lo vengo diciendo desde hace 3 años. Y esto es una frase que voy a utilizar y siempre la digo cada que escucho algo. Santos es el bobo útil de las FARC. Las FARC van a entrar a hacer política. ¿Cómo va a ser esa fase política de las FARC? La FARC va a utilizar una fase política en la cual quiere ganar muchos adeptos. ¿Con qué fin? Vuelvo y repito lo que dije ahorita. Tienen 2 gobiernos acá. La FARC va a ser un gobierno político y gobierno armado. Que si la gente tiene 3 dedos de cabeza, de frente digo,
no van a votar por las FARC. Las FARC va a ser la peor ridiculez como está Venezuela. O sea, la gente, ¿cómo hacerle entender a la gente, al campesinado, que las FARC los están utilizando? Con ideas, serle claro a la gente, cumplimientos y hacerle ver, porque la gente, esto lo digo yo que conozco y hablo con mucha gente de por allá, ellos ahorita están temerosos de los que han quedado por allá, pero están con una tranquilidad intranquila. ¿Qué quiere decir eso? De que su poco tranquilidad, de que dicen de que se fueron por allá, están con la intranquilidad de que quedaron muchos vigilantes de qué pasa en la región. Y eso es lo que se le tiene que hacer ver a la gente, de que la FARC va a ver y ahorita mucho más fuerte. No están débiles. Y con esa payasada que están haciendo, de entregando los pocos juguetes podridos que tienen y no entregan el verdaderamente arsenal que tienen guardado. Las zonas veredales. ¿Qué hay detrás de las zonas veredales? Eso es un sitio de engorde, de descanso, de vacaciones para las FARC. ¿Van a salir de las zonas veredales o se quedan ahí? Ese tiempo yo creo que va ahí por ahí unos 2 o 3 años más, hasta cuando descansen bien, hasta cuando le den lo que no se han ganado. Hasta ese tiempo se van a estar ahí. ¿Y después? Si les va mal, vuelven a coger las armas. Y si no, ahí va a pasar de pronto lo que pasó con la UP. Por eso digo y lo voy a decir 1000 veces. No le crean a las FARC con el cuento de la paz. Yo fui integrante de las FARC durante 13 años. Yo allá ingresé obligado. Y debido al trabajo que hice me cogieron mucha confianza. Sé que las FARC, a las FARC no le importa matar a su misma madre, de los integrantes si se le tuercen. Y eso va a ser por siempre. Las ideas que se crean no se pueden traicionar. Ellos hacen ver como que están traicionando las ideas, pero ahorita con más fortaleza las están haciendo. De acabar, ya que no pudieron acabarlo militarmente, lo van a acabar ahorita en un conjunto armado y políticamente.